Esta es la clase de clasificación de suelos y propiedades índice parte 1. Este es el índice de la presentación y voy a recomendarles que tengan el tiempo de entrar a virtualuniversity.issmge.org. En esta página web van a encontrar una cantidad enorme de fuentes de información didáctica de profesionales destacadísimos de todo el mundo, de académicos destacados de todo el mundo, y webinars, que son conferencias y clases y cursos virtuales, entre los cuales este es interesante. Habla de suelos lateríticos que voy a mencionar dentro de una filmina, esta filmina. Entonces, ¿cuál es el origen de los suelos? Hay esencialmente dos grandes tipos de suelos. Los primeros son aquellos suelos que son el producto de la descomposición de rocas en el lugar. Entonces acá se ve la roca bastante descompuesta, más arriba está más descompuesta. Si ustedes tocan este material, todavía se pueden ver algunas características como estas fracturas que corresponden a la roca madre. Esto es un saprolito. Si van más arriba en este mismo corte, por aquí, ya si ustedes hacen una excavación ya no encuentran prácticamente indicios, o pueden no encontrar indicios de la roca madre. Cuando estamos en este rango en el cual el suelo fue formado por la descomposición de una roca en el mismo lugar, pero ahora ya se parece a suelo, hablamos de suelos lateríticos. Esa tierra colorada que ustedes ven en Misiones, en muchos lugares de la provincia, son suelos lateríticos. Y estos son unos suelos. El otro gran rango es el producto del transporte de estos suelos. Yo acá en este material que tengo acá arriba apuntando con el láser, todavía tengo esencialmente todos los componentes minerales de la roca madre, todos puestos aquí. Pero imaginemos ahora que el agua y el viento se levantan estos y lo llevan río abajo. Cuando el agua se lo lleva río abajo, transporta el suelo. Y lo va a transportar, y seguramente mientras el agua tenga suficiente energía va a llevarse todo puesto, pero la energía del agua baja y cuando su velocidad baje, las partículas más gruesas se van a depositar, quizás redondeadas por efecto de erosión, quizás algunos fragmentos más grandes todavía angulosos. Más abajo el agua va a tener menor velocidad y va a depositar las partículas de arena, o el viento va a transportar las partículas de arena, pero el viento no va a transportar esto. Y más lejos, el suelo se va a ir depositando según tamaño granulométrico. En el proceso, el agua que transporta el suelo va a atacar químicamente o va a interactuar químicamente con las partículas y algunos minerales se van a degradar, disolver o alterar, de manera que al final del proceso podemos tener materiales más gruesos, hasta muy finos, como los suelos que hay en la ciudad de Buenos Aires, y esos son todos suelos transportados. De manera que la más grande de las divisiones está entre los suelos residuales y los suelos transportados. Para los suelos residuales les recomiendo que vean el webinar que les indiqué en el índice. En lo que sigue, las digamos, descripciones que voy a hacer a continuación valen para ambos tipos de suelos, pero en general fueron desarrolladas y están calibradas y son más útiles para los suelos transportados, que son los que dominan muchas de las regiones industriales del planeta y por lo tanto es ahí donde se efectuó el desarrollo. Bueno, quedémonos en esta filmina un ratito. Acá hay todos los rangos de partículas de suelos que vamos a estudiar. La piedra más grande que todavía vamos a llamar suelo es del tamaño de una pelota de tenis. 3 pulgadas o 75 milímetros. Cosas más grandes que esas son piedras. Cosas más chicas que esas ya las dejamos dentro de nuestra clasificación de suelos. A las cosas grandes las vamos a llamar tamaño grava. Y le vamos a decir grava a las cosas que son del tamaño de una pelota de tenis hasta el tamaño de una almendra pequeña o un maní. De ahí para abajo vamos a hablar de arenas. Entonces, arenas son cosas como una lenteja hasta algo suficientemente fino como para que se parezca, digamos, a la sal fina o un poquito más grueso que eso.
Y después vamos a hablar de partículas tamaño limo, y las partículas tamaño limo ya son tan pequeñas que es muy difícil verlas a simple vista. Y después vamos a hablar de partículas tamaño arcilla, y aquellas las necesitas mirar con microscopio electrónico, y acá tenemos algunas fotos de microscopio electrónico. Así que vamos desde una pelota de tenis hasta algo que necesita un microscopio electrónico. Estos son algunos granitos de arena. Bien, entonces el proceso de clasificación de suelos va a separar esencialmente a los suelos gruesos, que podemos agrupar como aquellos en los cuales las partículas se tocan entre sí físicamente. En un balde yo pongo pelotas de tenis, todas se tocan entre sí. Y después los suelos finos, los limos y las arcillas, que son aquellos suelos en los que yo imagino que si los pongo en un balde formo un agua sucia o un barro, pero no necesariamente cada partícula se toca físicamente con la vecina, porque hay fuerzas producidas por cargas eléctricas e interacción electroquímica que dominan sobre las fuerzas gravitatorias que hacen que las partículas se toquen entre sí. Entonces imaginen que nosotros ahora tomamos un poco de un polvo fino, que va a ser un limo, una arcilla, mitad, la otra mitad una arena de playa con algunas piedritas, que va a ser arena y grava, mezclamos todo, lo mezclamos con agua, lo sacudimos mucho y lo dejamos quieto. Les ayuda a pensar que son los suelos de grano grueso, todo eso que se va al fondo inmediatamente. En 10, 15, 20 segundos, todo lo grueso ya se fue al fondo. ¿Y qué quedó arriba? Agua sucia. El agua quedó sucia porque las partículas quedaron en suspensión. Muchas de esas partículas se van a depositar en 2, 3 o 5 minutos. Y hay algunas que no se van a depositar nunca. Por eso el río de la Plata tiene ese color. Que no se depositan porque son tan pequeñas que las fuerzas internas de la repulsión química que produce el movimiento browniano le ganan a la fuerza de gravedad, y ahí se queda el agua sucia para siempre. Así que recordemos, todos son suelos, desde pelota de tenis hasta algo que necesita un microscopio electrónico, pero hay suelos de grano grueso, esencialmente las partículas se van a tocar entre sí cuando las pongo juntas, grava y arena. Y hay suelos de grano fino, algunas partículas se tocan entre sí, a medida que son más finos eso deja de pasar, en los cuales están controlados por el comportamiento de las cargas eléctricas y electroquímicas que hay en la superficie de las partículas. Vamos a hablar más de esto en el futuro. Entonces, en estos suelos de grano grueso, lo que controla el comportamiento es la forma, tamaño de partículas y la distribución de partículas. Si son todas partículas del mismo tamaño, por ejemplo, una caja de pelotitas de ping-pong, o si son partículas de tamaños muy diferentes, por ejemplo, una mezcla como si mezcláramos todos estos 5 juntos. Y en los suelos de grano fino, lo que controla su comportamiento es su capacidad de absorber agua. ¿Absorber agua dónde? Aquí tenemos un escaneo de varias fotos de un microscopio electrónico. Y entonces vemos aquí una escala, y esto que parecía una partícula, si le hago un zoom acá, veo esto, y acá veo una estructura en la cual me tiento a pensar que esto es una partícula, pero si hago un zoom veo esto, y más zoom, y más zoom, y sigo haciendo zoom. En un suelo fino puedo estar encontrando asociaciones minerales formados por partículas muy pequeñas, cuya estructura es tal que el agua está masivamente dentro del material. Entonces no tengo bolitas que puedo ver y agua. No. Tengo plaquitas, láminas, cosas como naipes. Ahora imagínense un mazo de naipes que yo lo desarmo y a cada baraja la pinto con dulce de leche y ahora pongo todo junto. Algo así podría representar a un material como la arcilla, y en mucho dulce de leche entre mis barajas. Entonces, si yo trato de mover las barajas una respecto de la otra, el hecho de que tengan un fluido que separa las partículas entre sí controla su comportamiento. ¿Por qué dije dulce de leche? Porque es un material viscoso que tiene algo de resistencia, pero claramente no es un sólido como debe ser. Ese es el comportamiento del agua en la escala que estamos analizando acá. Más de eso vamos a ver adelante. Quedémonos por ahora con los suelos gruesos, porque son, digamos, es más fácil empezar por ellos. Y en los suelos gruesos vamos a hablar de la granulometría, de la esfericidad y de la redondez. Entonces tenemos
suelos gruesos y vamos a llamar a fracción suelo, repito, a lo que sea menor que 75 milímetros. Entonces yo saco esta muestra, quizás a esta piedra y a esta las tenga que sacar. Solo viven las que pasan por una criba de 75 milímetros. ¿Qué es una criba? Una criba es un tamiz que tiene un tamaño de apertura grande y voy a mostrarles tamices en las próximas fotos. Después, todo esto es tamaño suelo. Tamaño grava es entre pelota de tenis y arveja. Tamaño arena es entre arveja y salfina, y cualquier cosa más fina que salfina ya no es un suelo de grano grueso. Vamos a decir que un suelo es de grano grueso, un suelo que tiene un poco de cada cosa es de grano grueso, si el peso de todo lo que pasa por este número, pero queda retenido acá, noten que acá hay un 1000, pues este es micrones y este es milímetros, si el peso de todo lo que pasa por acá y queda retenido acá es más de la mitad del peso total en seco, todo el peso seco sin agua, entonces hablamos de un suelo de grano grueso. ¿Y qué es un tamiz? Es esta estructura, es esta cosa. Es un tacho que tiene una rejilla de diferentes tamaños. Esta es la pinta de un tamiz de 4,75 que va a separar gravas de arena. Esta es la pinta, sí, es un tamiz, ¿no? Sí. Esta es la pinta de un tamiz 200, que es el que puede separar arenas de limos. Entonces, básicamente, ponemos una pila de tamices de tamaño decrecientes, tiramos todo el suelo seco por acá arriba y sacudimos todo. Acá quedan las partículas más grandes, las que siguen, las que siguen, las que siguen, las que siguen, y al fondo cae, al fondo que es una cacerola con fondo de cobre, aquí cae el material que pasa por todos los tamices. Entonces podemos separar y decir, por ejemplo, que en el tamiz de 3 pulgadas quedaron, no sé, 30 gramos de material, en el tamiz, digamos, número 4 quedaron 10 gramos de material, en el tamiz número 10 tanto, en el número 40 tanto. ¿Y qué quiere decir estos números, número 40? 40 hilos por pulgada. Hay una correlación biunívoca entre el número este y el tamaño de la apertura que queda implícito, porque los diámetros de los alambres también está normalizado. Así que cuando decimos número 10, número 40 y todo eso, estamos hablando de tamaños específicos de partícula o de orificio cuadradito por el cual puede pasar en un tamiz. Esto es todo muy tecnológico, no hay ninguna ciencia en principio. Con esto nosotros podemos determinar curvas granulométricas, acuérdense, de tamaño de grano. Entonces, voy para atrás e imagino que acá medí 10 y acá 20 y acá 80 y acá 300 y acá 200 y acá 30 y acá 15. La suma de todo esto es el peso total de la muestra seca. Y ahora, si yo tengo el peso total, 10 dividido el peso total es el porcentaje que quedó acá. Es así de simple. Entonces, podemos ir por esta eh, gráfica y ver que en la criba de 3 pulgadas quedó depositado el 10%, pasó el 90%. Vamos a dejar a la criba de 3 pulgadas para empezar con alguno como este, en el cual todo pasa por 3 pulgadas. Para hacerlo simple por ahora, porque todo lo que no pase por 3 pulgadas lo tengo que descontar porque no le llamamos suelo. Así que entonces la curva que se ve acá está indicando que, por ejemplo, en el tamiz número 10 quedó retenido el 20 y pasó el 80%. En el tamiz número 200, que es el que separa las arenas de los limos, quedó retenido entre el de arriba y el otro, quedó retenido
el 90 y pasa el 10, así que esto tiene un 10% de material fino y un 90% de material grueso. Ya podemos volver a esta. En esta, una parte es más gruesa que 3 pulgadas. Y entonces, bueno, entonces lo que corresponde es tomar todo lo que es más grueso de 3 pulgadas, tirarlo, ponerlo de un balde aparte, recalcular y redibujar la curva poniendo este punto acá arriba, porque al sacar lo otro, cuando volvemos a calcular el cociente de todos los pesos, nos queda una curva que es ligeramente más alta, porque tiene que pesar en 100. Bueno, y con esa lo mismo. Por ejemplo, en esa, por el tamiz número 10, tengo 55% de material que quedó, que pasa, y 45% de material retenido, más lo que era más grueso que 3 pulgadas, pero ese no lo contamos. Hay muchas formas granulométricas y típicamente una curva tendida, suave, con forma de S, le decimos bien graduada. Una forma en la que la mayor parte de los tamices deja pasar todo y uno o dos tamices retienen todo, le decimos uniformemente graduada. Esto es lo que pasaría si tiráramos lentejas en la pila de tamices, quedarían todas en el mismo tamiz. Y después tenemos la gap rated, que sería la curva con escalones, y esta es la que obtendríamos si mezclamos mitad lentejas, mitad garbanzos y los tiramos. Entonces, en el primer tamiz, el que para los garbanzos, vemos el primer escalón, todos los tamices que hay en el medio pasan todas las lentejas, hasta que de repente las lentejas vemos en la otra caída. Pongo lentejas y garbanzos porque imagino que todos tienen una percepción intuitiva de qué tamaño estamos hablando. Todos esos son suelos de grano grueso. Con las curvas granulométricas podemos definir algunos números que nos permiten trabajar. El primero es el coeficiente de uniformidad, que es el diámetro por el cual pasa el 60% de las partículas dividido el diámetro por el cual pasa el 10. Y el otro es el coeficiente de curvatura, que es el diámetro por el cual pasa el 30 al cuadrado dividido por el diámetro por el cual pasa el 60 y diámetro por el cual pasa el 10. Estos coeficientes miden la forma de la curva granulométrica. Por ejemplo, si una curva granulométrica es suave y los suelos son bien graduados, estos dos números tienen un cierto valor típico. Y eso tiene implicancias, porque un suelo bien graduado se puede densificar con rodillos vibratorios fácilmente. Podemos lograr un material más rígido y resistente, o sea, con mejor rigidez luego de densificado. Y también podemos lograr materiales que tengan mejor trabazón interna y serán más resistentes a erosión. Curvas granulométricas suaves son las que permiten hacer ripio. Y el ripio es una mezcla de diferentes tamaños de partículas que bien compactado dejan una superficie muy dura por la cual andan los autos cuando no llueve. Y entonces es un material resistente que permite el tránsito de autos. Si tuviéramos todas las partículas abruptamente, una curva granulométrica abrupta y todas las partículas más o menos de uno o dos tamaños, tendríamos la arena de dunas. Nadie se puede imaginar tomar arena de duna, ponerla sobre la superficie, compactarla, o sea, pasarle algún equipo para tratar de hacerla más densa y que por allí circulen autos. No funcionaría porque el material, al tener una curva granulométrica muy uniforme, no es apto para esto. Así que recordemos por un ratito CU, coeficiente de uniformidad, D60 sobre D10, para ir para atrás y ver cuánto sería el CU de cada una de estas tres. Entonces, tomo el 60, estoy cometiendo error aquí, con el PowerPoint, tomo el 60, vengo acá y tengo el primer diámetro para una, tomo el de 10, voy y tengo el primer diámetro, ¿ok? Entonces, D60 es 10, D sub 10 es 0,01, pongamos ahí, entonces 10, 100, 1000. El D60 sobre D10 es 1000, enorme, enorme. Vamos a calcular el coeficiente de uniformidad para esta. Uniformemente graduada, esperamos que esta cosa, coeficiente de uniformidad, nos hable mal de esta. Voy por el 60%, llego acá,
voy por el 10%, llego acá, de 60 es 0,15, de 10 es 0,05, de 60 sobre de 10 es 3. En esta era como 1000, en esta es 3. ¿Y qué es el coeficiente de curvatura? Recordamos la fórmula. Coeficiente de curvatura 30% al cuadrado sobre de 60 y de 10, voy para atrás, y entonces necesito de 60, de 30 y de 10, lo voy a hacer con la del medio. Este es de 60, este es de 30, este es de 10. Este número al cuadrado sobre este multiplicado por este es lo que me da el coeficiente de curvatura de esta curva. Bien, entonces vamos a clasificar a los suelos gruesos, limpios, o sea que prácticamente no tienen partículas finas, como aquellos que tienen menos del 5% pasando por el tamiz 200. Tengo que ir para atrás. Menos del 5%, que es esto, pasando por el tamiz 200, que es acá. Quiere decir que cualquier curva granulométrica que pase por arriba de donde está el láser ahora no cumple. Solamente la que aquí dice uniformemente graduada cumple eso entre estas tres. O sea, para que sea el suelo grueso limpio, tiene que invocar que la colita pase por aquí. Si la colita pasa por arriba, ya tiene demasiados finos y no es un suelo grueso limpio. Muy bien. Si la parte retenida en el tamiz número 200 en el tamiz número 4 es más de la mitad de la parte gruesa, es una grava, y si la parte retenida en el tamiz número 200 es menos que la mitad de la parte gruesa, es una arena. Si es una arena y el coeficiente de uniformidad es mayor que 6 y el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, le vamos a decir bien graduado. Y si es arena, pero no es bien graduado, es mal graduado. Si es arcilla y el coeficiente de uniformidad es mayor que 4, noten que es 4 y no 6, y el coeficiente de curvatura es entre 1 y 3, le decimos bien graduado. Y si es una grava, dije arcilla acá, esto es grava. Y si es una grava y no está bien graduada, está mal graduada. De manera que tenemos 4 posibilidades entre estos suelos de grano grueso. Siempre 2 letras. Las 4, me falla mi lápiz electrónico. Estas son las 4. O es grava bien graduada o es grava mal graduada. O es arena bien graduada o es arena mal graduada. Para saber si es grava bien graduada o mal graduada, primero tengo que saber si es grava. Y el criterio para saber si es grava es que de la parte que queda arriba del tamiz 200, más de la mitad quede arriba del tamiz 4. Otra vez tengo que ir para atrás. Y vuelvo acá. Entonces, me voy a preguntar si este es una grava. ¿Cuánto es la parte que queda arriba del tamiz 200? Este es el tamiz 200, voy por la horizontal. El 90% queda arriba del tamiz 200. Con cuidado, porque tengo acá un 90% que era más de 3 pulgadas. Bueno, entonces divido este 10 por 0,9 porque tengo que cambiar la escala de esta bendita curva. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. Dije que iba a analizar esta. Todo esto que acabo de decir está mal, así que ustedes no lo escucharon. ¿Cuál dije que voy a analizar? Esta, no quiero equivocarme. Esta. Así que la pongo colorada por arriba para no equivocarme. ¿Cuánto pasa por el tamiz 200? Esto. Quiere decir que esto es lo que es más pequeño que tamiz 200. En esta curva no tengo el problema de las 3 pulgadas, así que el 100% pasa. Entonces el 90% queda retenido en el tamiz 200. Perfecto. ¿Cuánto queda retenido en el tamiz número 4? Que es esta punteada que está acá, tapada por este gráfico. ¿Cuánto queda retenido en el tamiz número 4? Entonces miro acá. Solo el 10% queda retenido en el tamiz número 4. Como el 10%, que es lo que queda retenido en el tamiz número 4,
dividido el 90%, que es lo que queda retenido hasta el tamiz número 200, es menos que el 50%, esta curva que estoy ahora poniendo grande es una arena. Y por la curva forma suave, si calculamos C sub U y C sub C, nos va a dar bien graduada, que corresponde a algo así, en el que hay partículas de diferentes tamaños que van llenando, la más pequeña llenando los vacíos de las más grandes. Así que ahí tenemos una SW, una arena bien graduada es este. Bien, tienen que practicar mucho. En la clase llenamos esto de rayas y practicamos un rato, háganlo ustedes en casa. Otra característica de los suelos gruesos que determina su comportamiento es su esfericidad y su redondez. Entonces, tenemos una medida de la esfericidad, es la relación entre el radio mayor y el radio menor, y acá tenemos diferentes esfericidades. Esto lo tomé de un artículo de Santa Marina, está, ¿cómo es? También viene es histórico, viene de un montón de fuentes anteriores, pero así presentado está en un artículo de Santa Marina que les recomiendo que encuentren y lean. Y esta es la redondez. Entonces yo tengo una partícula que es esférica y redonda si tiene sus bordes suaves y más o menos todos sus radios iguales. Y tengo una partícula que es muy angular y muy rugosa, digamos, si tiene baja redondez y baja esfericidad. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Lo vamos a ver en 5 o 6 filminas. Dejemos por ahora a los suelos gruesos, vayamos a los suelos finos. Y en los suelos finos tenemos una manera completamente distinta de proceder. No es práctico tratar de pasar suelos finos con un tamiz, porque serían tamices muy, muy, muy finitos. Y además, porque el tamaño de la partícula no necesariamente controla el comportamiento de los suelos finos, sino que lo que controla el comportamiento de los suelos finos es su capacidad de absorber agua. Así que lo que vamos a hacer para definir nombres y ponerle nombres a los suelos finos es medir su capacidad de absorber aguas. Así que tenemos estos suelos finos en los cuales predominan las fuerzas de interacción electroquímica entre las diferentes partículas, y acá tengo la fotita que les recuerda que cada vez que creo que estoy viendo una partícula me lo tengo que preguntar 2 veces. Y como las fuerzas que predominan son la interacción electroquímica, la granulometría no controla el comportamiento. Volvamos al mazo de naipes e imagino que yo tomo los naipes y los cubro con dulce de leche, tengo un material. Tomo los naipes y los cubro con miel, tengo otro material. Tomo los naipes y los cubro con manteca blanda, tengo otro comportamiento separado. Entonces son los mismos naipes, pero el comportamiento del fluido que tienen en contacto es el que cambia el comportamiento del conjunto, y ese comportamiento que tiene el fluido de contacto es el comportamiento de la interfaz entre la partícula sólida y el agua que tiene en contacto, que también tiene que ver con la cantidad de carga eléctrica que cada partícula tiene y el contenido de sales que tenga el agua. Todo esto es una mezcla electroquímica. Vamos a hablar de tamaño fino, entonces cuando pasa el tamiz número 200, 74 micrones, y vamos a hasta 0, y lo vamos a separar en limos hasta 2 micrones y tamaño arcilla menos que 2 micrones. Recuerdo, no necesariamente voy a hablar de arcilla porque tenga menos de 2 micrones. Lo que voy a decidir si es un limo o una arcilla es su capacidad de absorber agua, que vamos a ver en 2 o 3 filminas. Pero tamaño limo, no limo, sino tamaño limo, es todas esas partículas que están entre 74 micrones y 2 micrones, y tamaño arcilla es menos que 2 micrones. Para poder medir tamaños en esta escala de una manera práctica, usamos la ley de Stokes. Entonces ponemos agua limpia, tomamos unos cuantos gramos del material que queremos estudiar, del suelo, lo mezclamos con una batidora, con un mini-pimer, con el agua limpia, y formamos un agua sucia uniforme. Esa agua sucia uniforme la dejamos quieta y ponemos dentro un hidrómetro, que es una gran bola de vidrio vacío, que tiene un peso bien calibrado y tiene un vástago muy finito que sale para arriba. Entonces, simplemente, a medida que se van depositando partículas,
la densidad del fluido, que es la del agua más las partículas que quedan, va cambiando y esta cosa va flotando cada vez un poquito más y puedo leer acá en una escala graduada cuánto de este palito sobresale respecto del agua. Como esto está calibrado, me dice cuánto es la densidad de este fluido y como conozco la densidad del agua, puedo saber cuánto es la proporción de partículas sólidas que tiene en ese instante esto. Y usando la ley de Stokes, eso lo puedo convertir en una curva que empieza directamente en el tamiz 200 y me va diciendo la distribución de partículas en escalas mucho más pequeñas que el tamiz 200, donde esta escala ya es la de los micrones. Esto se hace muy poco, porque como repetimos, es la distribución granulométrica en la escala fina, no controla el comportamiento del material. Lo que se usa son los límites de Atterberg. Este buen Atterberg, a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, desarrolló una técnica de ensayo muy primitiva, muy simple, pero muy eficaz, para saber si ciertos materiales, arcillas, pero arcillas de alfarería, las que usás para hacer vasijas, si ciertos materiales eran aptos para hacer vasijas. No estaba preocupado por los suelos para hacer ingeniería civil. Y entonces dice el hombre, si yo tengo un material que le tengo que poner mucha agua para que sea un barro blando y poder hacer una vasija, cuando se seque se va a fracturar, se va a agrietar, se va a rajar todo. Si yo tengo un material que en cuanto le pongo agua se desmorona, como podría ser una mezcla de 90% arena y 10% un polvo que pueden imaginar ustedes, ese material no me sirve porque no puedo trabajarlo. Así que yo quiero cierto rango de capacidad del material de absorber agua y se preguntó cómo lo puedo definir de manera eficaz. Entonces, esencialmente el concepto que aplicó Atterberg allá a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, no lo recuerdo bien, es, yo tomo una muestra de suelo seco, esto está seco, y le agrego una cierta cantidad de agua, W en inglés, agua. Lo mezclo y ahora tengo esta mezcla de suelo con agua. Voy a llamarla humedad gravimétrica a el cociente entre el peso del agua y el peso del suelo. Entonces imaginemos que yo tomo 1 kilo de suelo y 500 gramos de agua, los mezclo, esto va a pesar 1,5 kilos. Y va a tener una humedad del 50%, porque 50% es el peso del agua dividido por el peso del suelo seco, ¿ok? Entonces, a esto lo vamos a llamar humedad gravimétrica y lo vamos a denotar con la letra omega. Entonces el hombre dice, bueno, lo que veo es que si yo no pongo agua es un polvo seco, si pongo mucha agua es agua sucia, y existe una cierta cantidad de agua que la vamos a llamar límite líquido, en la cual observo que más agua que esta se va a portar como un líquido y menos agua que esta se va a portar como un sólido. ¿Y cómo llamo líquido sólido? Bueno, una cosa muy blandita que es capaz de sostener su forma. Ya veremos cómo sostiene y qué forma. Bárbaro. Si yo a esto le quito humedad y le quito humedad y le quito humedad, hay un momento en el que la mezcla de suelo y agua, imaginemos que le quito humedad, que en vez de 500 gramos de agua ahora pongo 100 gramos de agua. Entonces este cubito acá arriba ya no se ve así, ya se ve así chiquitito. Esto ya no pesa 1 kilo 500, que es 1 kilo 100, y como acá solamente hay 100 gramos, la humedad es ahora 10%. Bueno, si yo le quito mucha agua, cuando quiero hacer una vasija, el material se me desgrana en las manos. O sea, hay una cierta cantidad de agua que si yo le pongo menos agua que esto, el material va a ser frágil. Y si le pongo más, se me ocurrió la palabra, pero eso quiso decir frágil, si le pongo más, el material va a ser plástico. O sea, lo voy a poder usar como una plastilina para fabricar mis vasijas. A la humedad en el cual el material se cambia de ser líquido a sólido, lo llamó límite líquido. A la humedad en la cual el material cambió de plástico a frágil, lo llamó límite plástico. Este es el límite plástico, este es el límite líquido, son dos humedades.
A la diferencia de humedades entre el límite líquido y el límite plástico, lo llamó índice de plasticidad. Todo eso viene en las filminas que vienen, pero en una voy a definir el límite líquido, en otra el límite plástico, en otra el índice de plasticidad. ¿Qué es el límite líquido? El límite líquido es aquella humedad, según Casagrande, que separa el comportamiento del sólido del comportamiento del líquido. ¿Y cómo lo mido de manera práctica? Bueno, acá tenemos una taza, que es más o menos del tamaño de un cucharón, que lo usamos para hacer sopa, en el cual ponemos una cierta cantidad del suelo con mucha agua, estamos hablando de la transición entre sólido y líquido, y el suelo queda como una manteca muy blanda. Con una herramienta le produzco un tajito, una rajadura, una canaleta limpita de lado a lado. Y la canaleta se tiene que sostener. Si no se sostiene es que tiene demasiada agua y le tengo que sacar agua. Si logro que se sostenga, con esta manijita doy vueltas, lo que levanta esto y lo deja caer tac, tac, sobre la superficie. Lo levanta 12 milímetros, lo levanta muy poquito. Lo levanta unos 12 milímetros, tac, lo deja caer. Lo levanta 12 milímetros, tac, lo deja caer. Entonces, este suelo que está acá, muy blando, tiene que aguantarse esos golpes y se va a ir deformando. Si necesita 25 vueltas de manija para unirse 13 milímetros, la humedad es la definición del límite líquido. Ustedes dirán, estaba loco el hombre. Bueno, no tenía computadoras ni tenía ecógrafos, hizo lo que pudo a fines del siglo XIX y el sistema sigue funcionando. Vamos a ver de estos en el laboratorio de la facultad. Como invocarle 25 golpes, 13 milímetros es prácticamente imposible, luego con mucha experiencia ya sabemos que si podemos poner humedad para que estos 13 milímetros ocurran entre más o menos 20 y 30 golpes, podemos usar una fórmula y corregir. Si me dio 20 golpes, 20 sobre 25 a la 0,121 por la humedad que tenía cuando me dio 20 golpes es el límite líquido. Esto que tenemos acá en realidad, imagínenselo como un suelo así. Es cierto, la escala es 1 centímetro de altura, pero tiene esta forma. Y esta es la cuchara que está acá abajo. Y lo que hacemos es levantar la cuchara y dejarla caer sobre una superficie dura. Al caer, este suelito tiende a irse para adentro. Si es muy blando, se va para adentro instantáneamente, un solo golpe. Si es muy duro, le doy 100, 200 golpes y todavía no se fue para adentro. Y se llama límite líquido cuando este se mueve así y este se mueve así en 25 golpes. Invocar a 25 golpes es difícil, pero con muy poca práctica, enseguida, digamos en el primer mes, un laboratorista sabe ponerle humedad para que esté entre 20 y 30 porque lo siente en la espátula, lo siente en la mano. Es fácil detectarlo, una manteca blanda. Bien, este fue el límite líquido. Más agua que este límite líquido, asumo que el comportamiento del suelo es como un líquido porque cuando le golpeo esto se hunde demasiado rápidamente o simplemente queda acá, se hunde en cuanto lo armo. Y menos que esta humedad, asumo que es un sólido. Claramente todavía es un sólido plástico, es una manteca blanda. Ahora, si le quito humedad y le sigo quitando humedad, hay un momento que yo puedo formar un rollito, moviéndolo con la mano. Formo un rollito. Si el rollito lo puedo formar hasta el tamaño de la parte de adentro de una virome, imagínense la virome Bic azul, saquen y vean el tubito. Ese tubito, un poquito más grueso que ese tubito, es lo que tiene que ser el rollito, un poco más grueso, bastante más grueso, que ese tubito tiene que ser el rollito en el momento que se rompe. Si se rompe en fragmentitos como se ve acá, más o menos para 3 milímetros de diámetro, entonces tenemos que el suelo a partir de ahí, con menos humedad que esa, yo no puedo hacer vasijas porque está demasiado seco, y este es el límite plástico. Se sorprenderían de lo consistente que es esto. Ponemos a todos los que están escuchando este video a hacerlo con el mismo suelo y todos llegan a una humedad con un error menor al 1% en humedad gramimétrica entre todos los participantes. Es asombrosamente preciso una definición tan laxa.
Pero bueno, este es el límite plástico. Menos humedad que esto, se me desgrana todo, no puedo hacer vasijas, el suelo es frágil. Más humedad que esto, mucha más, cuando quiero hacer rollito se me desarma en la mano, se me aplasta y me ensucio la mano, estoy un material demasiado plástico. Con estas, límite líquido y límite plástico, puedo definir el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, y graficarlo en esta escala. Y puedo poner aquí el límite líquido, y entonces voy a poder clasificar los suelos de grano fino como suelos de baja plasticidad, si el límite líquido es menor que 50, o de alta plasticidad, si el límite líquido es mayor que 50. Lo repito, baja plasticidad si el límite líquido es menor que 50, alta plasticidad si el límite líquido es mayor que 50. Y voy a decir que es un limo si el suelo se coloca debajo de esta línea que se llama línea A. Limos, los suelos que quedan en este triángulo. Arcilla, los que quedan por arriba. No hay suelos acá arriba, los suelos se ponen todos por acá. Pero bueno, eso es, digamos, no se lo van a encontrar, así que no se hagan problema. Arcilla es todos los suelos que quedan arriba de esta línea A. Y por alguna maldad innecesaria, se definen a estos suelos intermedios como arcilla limosa, aquellos que quedan dentro de este cuadradito, o sea, arriba de la línea A, con índices plásticos entre 4 y 7. Es algo bastante feo, ¿no? Abajo de índice plástico 4 y 7, pero arriba de la línea A, esto vuelve a ser arcilla. Pero de esos son muy difíciles de encontrar. Y ahora tenemos, última filmina de esta primera mitad, ejemplos de algunos suelos finos. Entonces, la mayoría de los suelos de la ciudad de Buenos Aires tienen límites líquidos entre 35 y 60 y se colocan acá. Estos son los suelos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que ustedes ven una excavación, esa tierra color marrón es la formación pampeano. Bueno, esos suelos más o menos quedan sobre este gráfico. Como pueden ver ustedes, cada tipo de suelo va a alguna posición en este gráfico y lo que se aprecia es que suelos de un mismo origen geológico en general quedan caracterizados a lo largo de lo que puede ser una banda larga, pero sensiblemente paralela a esta línea. Que esta línea sea inclinada y paralela no es una magia, porque en el índice plástico ya está el límite líquido. O sea que tengo graficado límite líquido menos límite plástico contra el límite líquido. Entonces está claro que como acá tengo esto, cada vez que esto crece y eso hace que esto tiendan a ponerse sobre una línea, sobre líneas inclinadas. Son simplemente una elección de abscisas y ordenadas que producen esta forma de gráfico. Bueno, con esto termina la primera mitad de la clase de clasificación de suelos. Vamos a hacer una segunda mitad en la que vamos a hablar de las propiedades índice de los suelos y vamos a usar el límite líquido, límite plástico y granulometría para explicar la carta completa de clasificación de suelos. Esta es la segunda mitad de la clase de clasificación de suelos y propiedades índices de este curso semivirtual de la Universidad de Buenos Aires para el primer semestre del 2020. Vamos a la segunda mitad de la clase, la carta de clasificación de suelos, propiedades índices y propiedades físicas de los suelos y un poquitito, una breve introducción a la fisicoquímica de las arcillas. Esta es la carta de clasificación de suelos. Es un manual de instrucciones en una sola página que nos permite ponerle nombre al suelo. Definir el nombre del suelo es definir aquellas características de un determinado suelo que no van a cambiar ni con el contenido de humedad, ni con los procesos de deformación, ni con el tiempo. Un nombre, como yo me llamo Alejo, un suelo puede llamarse grava bien graduada, grava mal graduada, grava limosa, grava arcillosa, arena bien graduada, arena mal graduada,
arena limosa, arena arcillosa. Arcilla de baja plasticidad, limo de baja plasticidad, suelo orgánico de baja plasticidad, arcilla de alta plasticidad, limo de alta plasticidad, suelo orgánico de alta plasticidad y turba. Estos son los nombres que pueden tener los suelos. Los criterios para que un suelo caiga dentro de alguna determinada clasificación, para los suelos de grano grueso ya lo hemos explicado y vamos a tratar de dividirlo de esta manera. Se llama suelo de grano grueso aquellos que retienen en el tamiz 4 más de la mitad de lo que pasa por la criba de 3. Suelo de grano grueso retienes en el tamiz 4, retienes en el tamiz 200 más de la mitad de lo que pasa por la criba de 3 pulgadas. Esos son los suelos de grano grueso. Los suelos de grano fino son los otros. Después, dentro de los suelos de grano grueso, grava, retiene el tamiz 4, ahora sí, más de la mitad de lo que quedó retenido. Entonces, en el tamiz 200. De manera que si yo tenía todo esto, era porque era grueso. Si esto es más que esto, es grava. Y si esto es más que esto, es arena. Eso nos da las Gs o las S, todas. Después, las arenas pueden ser bien graduadas o mal graduadas en función del coeficiente de uniformidad y curvatura que ya explicamos. Y eso solo vale cuando tenga menos del 5% de finos, o sea, cuando lo que pasa por el tamiz 200 sea menos del 5%. Si fuera más del 12%, entonces ya no interesa el hecho que sea vino más graduada, sino que interesa qué tipo de finos tiene. Y ahí puede ser que sea grava limosa o grava arcillosa. Y lo mismo para la arena limosa y la arena arcillosa. Se dan cuenta que estamos hablando de una manera de ponerle nombre a los suelos. Créanme, todavía hay más nombres que estos, pero siempre los nombres vienen de a dos o en grupitos de dos. Para las limos y las arcillas, los criterios son los que están puestos aquí y tenemos básicamente lo que figuraba en la carta de Casagrande respecto a que esté a la izquierda o a la derecha del límite líquido 50 o que esté arriba o abajo de la línea A. Si nos enfocamos exclusivamente en los suelos gruesos, tenemos suelos que tengan gravas o arenas que tengan menos del 5% de finos y más de 12% de finos. Si tuviera entre 5 y 12% de finos, se usa la combinación doble. Entonces, no lo inventé yo, no me acusen, pero acá entonces, si tenemos una cosa que ya sabemos que es grava y tiene menos del 5% de finos, entonces es este o este y ninguna otra cosa. Si sabemos que es grava y tiene más del 12% de finos, es este o este y ninguna otra cosa. Y si sabemos que es grava y tiene entre el 5 y el 12% de finos, es GW-GM o GP-GM o GW-GC o GW- ¿qué me quedó? GP, la W se va, P-GC. Es una de estas cuatro combinaciones que surge de primero decir si es esta o esta y después si es esta o esta. Entonces, ¿cuándo hay que hacer un límite líquido? Si pasa más del 5%. Si pasa menos, ni siquiera hacemos el límite líquido de la fracción que pasa el tamiz 200. Pero si pasa más, tengo que hacer el límite líquido para saber si es M o es E. Noten que G, P, M no existe.
Siempre son 2 o pares de 2. Bien, para las arenas exactamente lo mismo, no hace falta repetir el mismo cuento. Aquí escribimos, dejamos resaltado todo el conjunto de palabras que dicen lo mismo que acabo de explicar y que explica las arcillas y las limos metiéndose dentro de la clasificación de los suelos gruesos. Bien, en los suelos de grano fino tenemos limos y arcillas, y limos va a ser cuando esté arriba de la línea A y el índice plástico sea mayor que 7, y van a ser arcillas cuando estén abajo de la línea A y el índice plástico sea mayor que 7, y van a ser arcillas cuando estén con índice plástico mayor que 7 y arriba de la línea A. Les había contado yo que había esta pequeña región entre 4 y 7 que se llama CLML. Entonces vamos a ver, no necesito salir de acá para poder mirar, y vamos a escribir. Puede ser suelo de grano grueso o puede ser suelo de grano fino. La G atroz, porque si es de grano grueso, ahora sí G grava o S arena. Si es de grano fino, puede ser limo, puede ser arcilla, puede ser orgánico. Primera letra, esta letra, una de estas es. Si es grava y es limpia, todavía puede ser grava bien graduada o mal graduada. Si es arena y es limpia, puede ser arena bien graduada o arena mal graduada. Si es limo, puede ser limo de baja plasticidad o limo de alta plasticidad. Si es arcilla, puede ser arcilla de baja plasticidad, arcilla de alta plasticidad. Si es suelo orgánico, puede ser orgánico de baja plasticidad, orgánico de alta plasticidad. Dentro de la parte de los suelos finos, lo único que nos puede complicar es tener CL-ML para condiciones muy particulares que están en la gráfica y están en la tabla, no necesito darles la fórmula otra vez. Esto termina los suelos finos, pero todavía los necesito dibujados acá. Ya no voy a hablar más del limo, arcilla y material orgánicos en sí mismo, pero los necesito acá porque para que valga la clasificación cualquiera de estas 4 que está acá arriba, tengo que tener un material limpio con menos de 5% de fino. En cambio, si tuviera el mismo material con más de 12% de finos, ya no necesito calcular coeficiente de uniformidad de curvatura porque ya este punto ya no interesa. Entonces, si tuviera más de 12% de finos, puede ser que tengamos un GC o un GM, un SC o un SM. Cualquiera de esas 4 combinaciones puede existir, y la M, si es MH o ML, no interesa, es M, y si es CH o CL, no interesa, es C. Esto es mayor que 12% de finos, ya estas no las necesito más, me las saco encima. Esto es menor que 5% de fino, y existe la cosa intermedia entre 5 y 12 donde me puede aparecer SW, voy a hacerlo prolijo una vez, SW-SC, por ejemplo, que es la combinación de esto y esto. No confundamos. Si este es S, este es S, no hay manera, pues ya es S. Y puede estar bien grabado y tener finos arcillosos o no. Así que la información está duplicada. Esta y esta podrían no escribir las dos S, no importa. Esto ya tiene más de un siglo así. Se escribe de esta manera, es el nombre. Yo me llamo Alejo, no puedo protestar. Y ustedes tampoco pueden protestar por el sistema de clasificación de suelos. ¿Hay suelos raros? ¿Suelos para segundo recuperatorio? Hay. Existe SW, SC, SM. Solamente esta cosa existe. Bueno, también con la G y también con la P. Si tenés la mala suerte de tener ese suelo CLML, que es el que tiene índice de plasticidad entre 4 y 7 y está arriba de la línea A. Bien, es uno de los temas más aburridos de la asignatura, pero es el nombre que le damos a los suelos.
Van a hacer unos cuantos ejercicios sobre esto y van a dejar estas ideas bastante firmes. Ahora vayamos a las propiedades índices, que son aquellas que nos indican el comportamiento del suelo, que nos permiten conocer cómo un determinado suelo, ya con nombre, se va a portar. Y entonces, estas propiedades índice caracterizan el estado de un suelo, definen cómo el suelo está. Yo puedo estar gordo, puedo estar cansado, pero soy Alejo y eso no va a cambiar. El material puede estar seco, puede estar saturado, puede estar suelto, puede estar denso, puede estar duro, puede estar blando, pero si es arcilla y cualquiera de las cosas de cómo esté el material no va a cambiar lo que el material es. Entonces, si en un cierto cubito tengo partículas sólidas, agua y aire, los puedo separar en mi cabeza y poner todos los sólidos en el fondo de este cubito elemental, el agua todita arriba y el aire todito arriba, que me permite definir el volumen de aire, el volumen de agua y el volumen de sólidos, esto es en la escala de volúmenes, o el peso del sólido, el peso del agua y el peso del aire, que lo voy a asumir igual a 0 en la escala de pesos. Claramente un material que tenga mucho sólido, muy poca agua y nada de aire, va a ser duro y va a estar saturado. Claramente un material que tenga muchos sólidos, pero muchísimo aire y nada de agua, va a estar seco y suelto. Bueno, vamos a ponerle palabras más técnicas a esto. Y esto se hace siempre con este diagrama de fase, definiendo la humedad gravimétrica como el peso del agua sobre el peso del suelo seco. La humedad volumétrica como el volumen del agua sobre el volumen del suelo seco. El peso unitario como el peso de todo junto dividido por el volumen de todo junto. Es el peso que me dirían ustedes en un balde. El peso unitario seco como el peso de la parte seca, porque el agua no pesa, perdón, el aire no pesa y el agua tampoco porque la sequé. El peso de la parte seca también sobre el volumen total. La relación de vacíos como el cociente entre el volumen de los vacíos y el volumen de las partículas sólidas, la porosidad como el cociente entre el volumen de vacíos y el volumen total, y el grado de saturación, que se mide como el cociente entre el volumen del agua y el volumen de los vacíos. Son todos nombres, pero todos tienen un significado fácil de seguir, digamos. Si nosotros tomamos un balde de suelo, tiene cierta cantidad de agua, aire y partículas sólidas, y tiene un volumen. Peso sobre volumen es el más simple, es el peso unitario. Si ese balde de suelo tiene un determinado peso total, tantos kilos, lo pongo en una estufa y lo seco, el material va a perder una cierta cantidad de peso. ¿Qué es lo que va a perder? El peso del agua, porque los sólidos no se evaporan y el aire no pesa. Entonces el cociente entre el peso del agua que perdió, o sea, peso antes del horno, después del horno, dividido por el peso después del horno, que es el peso seco, me está dando el peso del agua que se fue sobre el peso de las partículas sólidas, y esa es la humedad gravimétrica, y así con todos los demás. Hay un ejercicio que hacemos en clase, y acá llevaría un tiempo innecesario, digamos que distrae para el objetivo de un video, así que les pido a ustedes que como ejercicio resuelvan cualquiera de todas estas igualdades. Voy a mostrarles una. Yo tengo aquí que la porosidad es relación de vacíos sobre 1 más relación de vacíos. ¿Cómo llego a eso? Bueno, si yo digo que que el volumen de las partículas sólidas es 1, por definición, la relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de partículas sólidas. Si el volumen de las partículas sólidas es 1, el volumen de los vacíos es E. Si el volumen de los vacíos es E, el volumen total es 1 más E. Y la porosidad, que es volumen de vacíos sobre volumen total, la porosidad es igual a E, volumen de vacíos sobre 1 más E. Entonces el cuento es, todas estas deducciones se deducen muy, digamos, expeditivamente, pero conviene que lo sufran, no que se lo demos masticado. Se deduce muy simplemente, o ponemos un 1 acá, para todas las cosas que tengan al volumen de los vacíos en el denominador, o ponemos un 1 acá, para las cosas que tengan el volumen total en el denominador, o ponemos un 1 acá, para las cosas que tengan
el peso de las partículas sólidas en el denominador, por ejemplo, la humedad. Hay algunas propiedades índices que son derivadas de las propiedades índices que acabo de explicar. Típicamente la densidad relativa que se aplica a suelos gruesos, la consistencia relativa y el índice de liquidez que se aplica a suelos finos y que es, básicamente, vamos a usar como ejemplo este solo, todos son lo mismo. Vamos a ver, yo tengo un suelo cuyo nombre está dado por ejemplo, arcilla de alta plasticidad, está dado por su límite líquido y su límite plástico. O sea que este número, límite líquido, y este número, límite plástico, o la diferencia, índice de plasticidad, son constantes. Y le puedo cambiar la humedad. Si la humedad la pongo igual al límite líquido, el material tiene consistencia relativa igual 0 y se va a portar prácticamente como un líquido. Si la humedad es la del límite líquido, el material se porta como un líquido, la consistencia relativa es 0. Si yo les cambio la humedad y la pongo como un sólido, como límite plástico, límite líquido menos límite plástico sobre límite líquido menos límite plástico, esto es 1, la consistencia relativa es 1, el suelo está en el límite plástico, menos que esto se va a comportar como frágil para hacer alfarería, no como frágil en ingeniería civil. Entonces, consistencias relativas entre 0 y 1 van a cambiar desde un material que es casi un líquido a un material que es relativamente duro. Vayamos al índice de liquidez. Es básicamente lo mismo. Si la humedad es igual al límite líquido, el índice de liquidez es 1. El índice de liquidez 1 es el límite líquido. Si la humedad es el límite plástico, el índice de liquidez es 0. En los suelos gruesos, si la relación de vacíos es la máxima que el material puede tener en el estado más suelto que lo podemos fabricar, la densidad relativa es 0. Si la relación de vacíos que mide la densidad es la más chica, o sea, corresponde al estado más denso en que podemos preparar una muestra de ese suelo, eso se llama E mínimo. E máximo menos E mínimo sobre máximo menos E mínimo, la densidad relativa es 1. Así que densidad relativa 1 o 100% es lo más denso que puede poner una determinada muestra de suelo grueso. Y densidad relativa igual 0 es lo más suelto que puedo imaginablemente poner una muestra de un suelo grueso. Bien, hay otras propiedades físicas que no cambian, o sea, no indican, no son índice, y que son el peso específico de las partículas sólidas. Las partículas están formadas por un agregado de minerales. El peso de las partículas o el volumen de la partícula ya no tiene muchas fases, ya no tiene sólido, agua y aire, solo sólido. Y eso es un peso específico común. No usamos la palabra peso unitario ahí, decimos simplemente peso específico. En los suelos gruesos, la relación de vacíos máxima y mínima, lo más suelto y lo más denso que lo puedo poner, depende a su vez de la granulometría y forma de partículas que no van a cambiar mientras miro el suelo. La granulometría, la distribución de tamaños de partículas y la forma de las partículas, esa se permanece constante. Para suelos finos, los límites líquido y plástico no cambian cuando le pongo y le saco agua o le aplico fuerzas. La superficie específica que caracteriza el módulo de finura de la mezcla de minerales depende a su vez de los minerales de la arcilla, y todas estas cosas son propiedades físicas de los suelos, pero no propiedades índice. Veamos, por ejemplo, el efecto de la forma sobre la densidad. Si yo tengo un material desde muy angular hasta bien redondeado, el hecho que sea de muy angular a bien redondeado nos va a cambiar cuál es la relación de vacíos máxima o la relación de vacíos mínima que debemos esperar. Si tenemos una estimación, una medición del coeficiente de uniformidad, y con el microscopio podemos determinar razonablemente la angularidad o la rugosidad, podemos entrar en la curva y tener una estimación para calibración de la relación de vacíos mínimo-máximo. Por supuesto, lo mejor es medirla, ¿no? La relación de vacíos mínimo y máximo, y hay normas ACTM para hacerlo. Otro ejemplo, el de la superficie específica. Nosotros, si tomamos una esfera o un cubo, la superficie específica, que es la superficie de un gramo de material, imaginemos una única esfera, la superficie de un gramo de material tiene una fórmula simple.
A medida que yo a esta esfera la parto en 4 y las 4 partes también son esferitas chiquititas, o sea, le doy forma como plastilina, le doy esferitas más pequeñas, claramente tengo el mismo masa, el mismo volumen, perdón, el mismo volumen total, pero tengo más superficie porque tengo más caras en la misma masa. Déjenmelo poner así. Yo imagino, ahora voy a poner un cubo. De lado 1. Todos los lados son iguales a 1. ¿Cuánto es el área exterior? 6, porque 6 caras de lado 1. Ok, parto al cubo. Así. Y ahora tengo, cada cubo tiene un lado, un medio, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 cubos por 6 veces por lado un medio. Y 8 por 6, 48 sobre 2 da 24. Tengo muchísimo más superficie para el mismo peso de material. En metros cuadrados por gramo, estoy midiendo con la superficie específica cómo se afina el material. Claro que depende de la forma. Depende si es redondeado, si es alargado o si son formas más planas. Las ecuaciones tienen otra pinta, pero en todos los casos queda determinado por el lado característico. En el caso este, que es una cosa plana, lo que más importa es el espesor, queda determinado por el espesor. Aquí queda determinado por el diámetro menor. Entonces, hagan estos ejercicios. Para una arcilla, deduzcan la humedad natural, peso unitario y cálculo de peso unitario en seco, límites y clasificación, y fabriquen una muestra que tengan CR igual 0,2 y CR igual 0,8. Encuentren lo que es CR. Eso para una arcilla, para una arena, lo que está aquí. Todo esto conviene hacerlo en el laboratorio. Si es virtual, como mínimo, deduzcan las ecuaciones, hagan algunos ejercicios. Y si tienen tiempo, miren videos en YouTube, que hay muchísimos de gente haciendo estos elementales ensayos de laboratorio. Una nota de precaución. Esta clasificación del suelo se desarrolló en los años 30, a fines de la década del 30, y básicamente simple, ya todo el mundo la usa, como tiene un siglo, digamos, es así y punto, pero la realidad es que no está bien separar los suelos de grano grueso de los suelos de grano fino con un criterio de 50% por un lado para el otro. Una gese, una grava arcillosa que tenga 30% de arcilla, para todos los fines prácticos se va a posar como una arcilla, mucho más como una arcilla que como una grava. Si uno tiene una grava con 30% de arcilla, uno puede asumir que está teniendo un material que se va a portar como una arcilla. Bien, por último vamos a hablar de la físico-química de las arcillas. Los fundamentos físicos de la clasificación de suelos, hay un lindo artículo de Santa Marina sobre esto que pueden buscar, y que se basan en que tenemos suelos de grano grueso y suelos de grano fino cuando las fuerzas que dominan el comportamiento son fuerzas que dependen del volumen, de la masa de los granos, y los granos están en contacto, y las fuerzas que dominan el comportamiento tienen también influencia de las fuerzas capilares. Todavía suelos de grano grueso, pero hay fuerzas capilares. Ascenso capilar, el suelo queda húmedo y cambia su comportamiento. Entonces esto es una pila de grava, como el canto rodado con el que se de hormigón, y esta podría ser una arena pero fina, para que esté a la derecha de esto, una arena fina. Con esta podés hacer castillos de arena, porque el agua forma meniscos en la superficie de nuestro castillito y el castillito se queda parado. Con una arena así de gruesa ya no podés hacer castillitos de arena porque desaparece el efecto de las fuerzas capilares, que son fuerzas muy pequeñas. Un poquitito más finos dominan peso propio o ya fuerzas eléctricas y sin ninguna duda también fuerzas capilares, pero fuerzas interacción eléctrica entre partículas, y ahí tenemos limos y arcillas. Vamos a hablar ahora de las arcillas, y las arcillas son esencialmente el resultado de procesos
químicos de meteorización de rocas formadoras de suelos. Los procesos físicos, o sea, que una roca se fragmente porque la arrastre el agua y después los granitos los erosiona el viento, esos son todos procesos físicos que generan gravas, arenas y pueden generar polvos, limos. Pero solo los procesos químicos en los que se degrada el mineral y se convierte pueden generar arcillas. Las unidades fundamentales de las arcillas son cristales que tienen esta pinta, asociados en forma de planos, y son fundamentalmente silicatos de aluminio, hierro y magnesio. Eso es lo que domina a la mineralogía de las arcillas. Esta unidad elemental, que es la que aloja, de silicatos, que es la que aloja un átomo en su interior, estas unidades elementales se forman en estas formas de plaquitas que pueden ser muy largas y extendidas. Y hay básicamente dos configuraciones atómicas posibles, que son el tetraedro y el octaedro, donde el tetraedro es esto, el octaedro es esto, y ahí va quedando adentro los átomos de aluminio, magnesio o cualquier otro material, pero fundamentalmente aluminio, magnesio y hierro son los más comunes. Entonces, la unidad es esto con pintas de octaedros unidos o esto con pinta de tetraedros, pero siempre con forma de placa. Y estamos hablando de escalas nanométricas. Entonces, aquí tenemos fuerzas superficiales que son mucho más grandes que las fuerzas de masa. Repito acá lo que dije recién, en una fuerza de masa que va con el peso, por ejemplo en una esfera es densidad por acción de la gravedad por el volumen de la esfera. La fuerza de superficie, que es la que está en la superficie de la esfera, es proporcional a la actividad eléctrica y a la superficie de una esfera, 4πr², y la relación es fuerzas superficiales que hacen que las partículas se acerquen o se separen entre sí por carga eléctrica, sobre fuerzas de masa, que son puramente gravimétricas, que dejan a todas las partículas apoyadas entre sí en el fondo de un balde, es función del cociente entre qué tan grande es la actividad eléctrica dividido la densidad, o sea, la masa, y está con la inversa del radio. Mientras más chicas sean las partículas, más grande va a ser la relación entre fuerzas superficiales y fuerzas de masa. Entonces, esta relación es 1000 veces más grande para una partícula de arcilla que una de arena. Entonces, en las partículas de arcilla dominan las fuerzas superficiales que quedan caracterizadas por esto. Tengo partículas y la carga eléctrica total de la partícula podrá ser neutra, pero cada uno de los electrones se va a separar lo más posible de sus vecinos y van a quedar los electrones en las capas externas. Esta es la que no se ve del otro lado de la arcilla, así que aquí tengo toda esta cara de la arcilla con carga negativa. Y tengo moléculas de agua. Las moléculas de agua les tengo que recordar que son moléculas polares, o sea, tienen un oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno, lo dibujo así para que se acuerden de Mickey Mouse, de manera que en esta zona tengo un polo positivo y en esta zona tengo un polo negativo, y además tengo los cationes de sales que son todos, no están en equilibrio químico, todos tienen una valencia positiva que les queda. Entonces, a una determinada cara de una de las partículas de arcilla se le acercan y se absorben, con D, absorben, se adhieren moléculas de agua por la polaridad de la molécula del agua y cationes de sales disueltas. La concentración de moléculas al lado de la partícula es muchísimo más grande que lejos, y esta agua no se puede mover, está eléctricamente vinculada con la partícula, tiene propiedades similares a las del hielo, y es la partícula más esta capa de agua absorbida las que van juntas en los procesos de deformación, y esto controla el comportamiento. Entonces, queda esta doble capa difusa, que es la capa negativa de arcilla y la capa positiva de cationes de densidad decreciente. Forma eso el agua absorbida. Las moléculas de agua se adhieren a la superficie negativa de la arcilla por puente de hidrógeno. El espesor de la capa absorbida es muy pequeño. Y noten
aquí dibujado, tomado del libro de Mitchell, esto lo pueden estudiar bien en el libro de Mitchell, acá van dibujado cómo cae la viscosidad a medida que te alejas de la partícula, cómo hay un comportamiento errático de la densidad y cómo hay un cambio, una caída del potencial capilar. La viscosidad que corresponde al agua libre, o sea, el agua en sí misma, es a una distancia de 100 Armstrong en este dibujo, quiere decir que en esta zona la viscosidad es más y mucho más que la viscosidad del agua, y si esta partícula se mueve, esta agua absorbida se mueve con ella. Entonces, la densidad del agua contra la partícula de arcilla es alta, puede ser hasta 1.4 gramos por centímetro cúbico, y estas moléculas de agua absorbida, aunque están tocando la partícula y tienen una viscosidad que los hace parecer nieve, no son sólidos, no están en estados sólidos. Se mueven muy fácilmente en esta dirección, como lubricando la superficie de la partícula. No se alejan ni acercan, pero sí se mueven así. Y ahora tomamos esto para una partícula que mide nanómetros, e imaginen ahora que eso pasa en cada una de las capitas que están acá metidas, y tenemos todos estos paquetes con diferentes asociaciones minerales, y estas, digamos, interacción entre capas, agua absorbida, diferentes placas una al lado de la otra, con diferentes asociaciones minerales, conforman lo que es la arcilla. Voy a hablarles de 4 tipos de arcilla. Hay 3, más una cosa rara que la muestro para que vean que no tenemos que caer fácilmente en clasificaciones demasiado simplificadas. La primera que menciono es la caulinita. Una caulinita es una de las asociaciones arcillosas, típicamente representado por suelos cuyo límite líquido es menor que 50. La caulinita es producto de la alteración de feldespatos y micas y está formado por una capa de octaedros y una de tetraedros que forman una hoja. Y acá están viendo un montón de hojas apiladas. Una partícula es un bloque de hojas, por ejemplo, le decimos partícula a todo este paquetito. Y este bloque se forma por la unión débil de puente de hidrógeno entre dos hojas, así que es el agua absorbida a una partícula y el agua absorbida a la otra, que están cerca una respecto de la otra. La distancia no es muy grande, hay puente de hidrógeno, y eso une una partícula con la otra. Así está formado el suelo de la ciudad de Buenos Aires, es esencialmente caulinita. Típicamente tenemos silicato en los bordes del tetraedro y aluminio en el centro, y la sustitución es muy escasa, con lo que hay una fórmula relativamente simple. La placa completa no tiene carga neutra, ni negativa ni positiva, y quedan diámetros de partículas de hasta 10 micrones, con un espesor entre el 50 y el 10% de 10 micrones. Son partículas de arcilla porque su lado menor está en el orden de 2 micrones o menos, pero tienen baja plasticidad con su límite líquido menor que 50. En el otro extremo está la montmorillonita. La montmorillonita tiene típicamente un límite líquido mayor que 200. ¿Qué estamos diciendo? Que necesitamos 2 litros de agua por cada kilo de suelo para que deje de portarse como un sólido y pase a formarse como un fluido. Imagínenlo, un kilo de suelo en el balde apenas tiene la altura de, digamos, 10 centímetros en un balde común. Todo el resto agua, para que el conjunto se porte como una manteca muy blanda. Absorbe muchísima agua. Es producto de la alteración de cenizas volcánicas y está formado por 2 capas de tetraedros que encierran una de octaedros. Esto lo estoy mencionando solamente. El que quiera estudiar esto con más detalle, el libro de Mitchell es excelente. Hay algunos átomos de silicio que están sustituidos por aluminio y otras sustituciones de aluminio por magnesio o hierro. Entonces las hojas ya no son neutras, tienen cargas, y la unión débil entre tetraedros es mucho más débil que la caulinita. Están mucho más separadas, porque hay mucha más distancia y mucho más espesor de capa absorbida, y entonces puede entrar fácilmente agua entre una lámina y la del lado. Voy hacia atrás, es más difícil que entre el agua entre las diferentes láminas que forman una partícula. Aquí la estructura está mucho más abierta y el agua puede entrar o salir de una manera mucho más libre. Entonces tenemos estas caras en las que tenemos cationes que son
como iones de sales, que son mucho más fáciles de sustituir porque el agua puede entrar y salir transportando iones. Entonces tenemos un comportamiento muchísimo más complejo y podemos llegar a tener espesores que están en la escala de 2,5 nanómetros, no micrómetros. El punto intermedio, la silita, con el límite líquido entre 50 y 80, es el mineral más abundante en la Tierra, es producto de la alteración de feldespatos, es similar a la montmorillonita, pero en vez de tener cationes de sodio dominantes, tiene cationes de potasio que no son intercambiables, o sea, no entra agua entre las diferentes hojas. En las rocas hay más potasio que sodio. En el agua de mar hay mucho más sodio que potasio. ¿Qué pasó? Las montmorillonitas antiguas se fueron convirtiendo en hilitas porque cuando toman el potasio se lo quedan y al sodio lo liberan. Y podría ser esa la razón por la cual en los procesos de erosión, cuando estamos hablando de erosión química, se va liberando sodio que puede quedar en el agua y el potasio queda fijado en los suelos y por eso no tenemos un océano de potasio. La última filmina se refiere a este material para que lo uso simplemente como una advertencia. Aquí tengo una hoja, pero en esta haloicita la hoja se enrolla a sí misma. Tiene muchísima agua dentro. Si le calculamos el límite líquido a esto, capaz que es 80 o 100. Pero en el proceso de hacer el ensayo de límite líquido, yo puedo estar tentado de tomar la muestra, secar la estufa, molerla finamente y mezclarla otra vez con agua para asegurarme que quede muy uniforme. Si a los demás materiales le hago eso, no es demasiado grave. Si a la haloicita la seco estufa, este tubo que tiene mucha agua dentro colapsa, queda hecho simplemente un palito sólido y cuando lo vuelvo a mojar no se vuelve a hinchar. Entonces, yo tomo una muestra de arcilla con su humedad natural, le cambio un poquito el agua y mido un límite líquido de 100, la seco a estufa, la vuelvo a humedecer y le mido el límite líquido y me da 35 o 40. ¿Qué fue lo que pasó? Que el secado a estufa rompió la estructura interna de la arcilla. Un ejemplo de cómo uno, tratando de hacer las cosas bien, puede cometer algunos errores experimentales grandes. Para eso hay normas. Para toda la parte de la mecánica de suelos y geotecnia que tiene componente experimental hay normas y por supuesto cuando hacemos los ensayos tenemos que respetar las normas. Con esto termina la clase de clasificación de propiedades índice que típicamente viene seguida por 4 a 6 horas de ejercicios y trabajos prácticos para fijar conceptos y hacer la mecánica más fluida y ligera.